George Gordon Meade, uno de los generales más destacados y reconocidos de la Guerra Civil estadounidense, es especialmente célebre por su victoria en la decisiva Batalla de Gettysburg, la cual cambió el curso del conflicto y se convirtió en un punto de inflexión clave para la Unión. Sin embargo, su historia personal no solo se entrelaza con la historia de Estados Unidos, sino también con la de España, a través de su nacimiento en Cádiz, una ciudad española que jugaría un papel esencial en su vida. Meade nació el 31 de diciembre de 1815 en el barrio de San Carlos, una zona de Cádiz próspera en ese momento, famosa por su comercio internacional y su vibrante actividad portuaria. Su familia, de origen estadounidense, estaba formada por su padre, Richard Worsham Meade, un comerciante de origen irlandés, y su madre, Margaret Coates Butler, estadounidense. Richard Worsham Meade, el padre de George, tuvo un papel destacado en la historia de la España de principios del siglo XIX, ya que apoyó activamente a España durante la lucha contra las tropas de Napoleón Bonaparte. Este compromiso con la causa española tuvo un alto costo para la familia, ya que Richard fue encarcelado por las autoridades afrancesadas españolas y sus bienes fueron confiscados. Devastada tanto económicamente como emocionalmente, la familia Meade se vio obligada a abandonar España en 1820 y regresar a Estados Unidos, dejando atrás las ruinas de su vida en Cádiz. Este traslado marcó el fin de la estancia de los Meade en España, y aunque la familia vivió tiempos difíciles, se estableció en Estados Unidos, donde George Meade comenzaría a forjar su propio destino. A pesar de las dificultades económicas que enfrentó durante su infancia, Meade mostró desde una edad temprana un carácter de determinación y una fortaleza que lo caracterizarían a lo largo de su vida. En 1831, a los 16 años, ingresó a la Academia Militar de West Point, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos, donde comenzó a desarrollar su vocación militar. Aunque en un principio no estaba completamente convencido de que el ejército fuera su futuro, la formación en West Point le proporcionó habilidades clave en estrategia, disciplina, liderazgo y el arte de la guerra, elementos que serían fundamentales para su éxito futuro. Se graduó en 1835 con el puesto número 19 de una clase de 56 cadetes. Tras su graduación, Meade sirvió brevemente en el ejército, pero pronto se dedicó a la ingeniería civil, una carrera que le permitió adquirir experiencia en la construcción de infraestructuras y en la planificación de proyectos. Sin embargo, en 1842 decidió regresar al ejército como ingeniero topográfico, un puesto que lo implicó en una serie de tareas militares relacionadas con la geografía y la cartografía, funciones que más tarde serían cruciales en la Guerra Civil estadounidense. Durante la Guerra de México, 1846-1848, Meade se destacó por su trabajo en el campo de la ingeniería, realizando importantes contribuciones en el diseño de fortificaciones y en la preparación de los ejércitos para las batallas. A pesar de ser un joven oficial en ese momento, Meade demostró ser capaz de tomar decisiones tácticas inteligentes y de liderar con eficacia en circunstancias difíciles. Su desempeño durante este conflicto le otorgó prestigio y reconocimiento, lo que lo ayudó a ascender en las filas del ejército. El momento decisivo de su carrera llegaría en 1863, cuando, en el contexto de la Guerra Civil, Meade asumió el mando del ejército del Potomac, en un momento crítico para la Unión. En ese entonces, el general confederado Robert E. Lee había decidido invadir el norte, amenazando la seguridad de Pensilvania y acercándose a la ciudad de Washington. Meade, quien había sido nombrado comandante del ejército del Potomac solo unos días antes, asumió la responsabilidad de enfrentarse a una de las ofensivas más grandes del ejército confederado. La batalla de Gettysburg, librada entre el 1 y el 3 de julio de 1863, se convertiría en la confrontación más importante de la Guerra Civil.
El primer día de la batalla, las fuerzas de la Unión y la Confederación se encontraron al norte de Gettysburg, y aunque el ejército de Meade era superior en número, la situación estratégica era difícil. En respuesta a los ataques confederados, Meade ordenó fortificar las posiciones clave en las colinas que rodeaban el pueblo, una decisión que resultó fundamental para establecer una sólida línea defensiva que aprovechaba el terreno elevado. Esta línea defensiva, conocida como la línea de pescado, cubría puntos estratégicos clave como Cemetery Hill y Cemetery Ridge y permitió a las fuerzas de la Unión resistir los ataques del ejército confederado. El segundo día de la batalla fue especialmente duro, con el ejército de Lee lanzando ataques por los flancos de la Unión, en busca de debilidades. En uno de los puntos más críticos, Little Round Top, las fuerzas de la Unión, lideradas por el coronel Joshua Lawrence Chamberlain, llevaron a cabo una defensa heroica. A pesar de estar superados en número, los soldados de Chamberlain mantuvieron su posición a toda costa, resistiendo intensos ataques hasta que finalmente lograron repeler a las tropas confederadas con una valiente carga descendente. Este enfrentamiento resultó crucial para la defensa general de las posiciones de la Unión. El tercer y último día de la batalla estuvo marcado por la famosa carga de Pickett, un asalto frontal lanzado por Lee contra el centro de las defensas de la Unión. Cerca de 12.000 soldados confederados avanzaron hacia el campo abierto, mientras enfrentaban un intenso fuego de artillería y fusilería. Anticipándose a este ataque, Meade había reforzado sus posiciones en el centro y las fuerzas de la Unión pudieron rechazar la carga, causando bajas significativas en el ejército confederado. Este ataque fallido resultó en una derrota devastadora para Lee, quien se vio obligado a retirarse hacia el sur con su ejército debilitado. La victoria de la Unión en Gettysburg fue un golpe fatal para las fuerzas confederadas, que se retiraron con pocas opciones para continuar la ofensiva. La batalla dejó más de 50.000 bajas y se convirtió en el enfrentamiento más sangriento de la guerra civil. Aunque algunos críticos señalaron que Meade no persiguió con suficiente rapidez a las tropas de Lee durante su retirada, el hecho de haber mantenido la defensa y haber repelido los ataques fue crucial para cambiar el rumbo de la guerra. A pesar de su victoria, la figura de Meade se vio eclipsada en los años posteriores por otros generales, especialmente Ulysses S. Grant, quien asumiría el mando supremo del ejército de la Unión. No obstante, Meade continuó desempeñando un papel activo en la guerra hasta su conclusión. En reconocimiento a su contribución, se construyó la base militar Fort Meade en Maryland, que hoy en día alberga la Agencia de Seguridad Nacional. George Meade falleció en 1872 en Filadelfia, dejando un legado de valentía, inteligencia y dedicación a su país. Su historia, que comenzó en Cádiz, une a dos naciones y demuestra el impacto de su vida de servicio tanto en el ámbito militar como en la historia de los Estados Unidos. Su conexión con España y su nacimiento en Cádiz aportan una dimensión especial a su historia, uniendo a dos países en una vida marcada por el servicio. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejar tu comentario más abajo, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte más contenido como este.